Este es el tema 3. Y básicamente vamos a definir los parámetros que después nos van a permitir analizar las particularidades del enlace, ¿sí? Vamos a repetir con la atenuación, que ya lo hemos visto, lo vamos a repetir de nuevo. Después vamos a analizar la dispersión como un fenómeno global. Y después vamos a ver los tipos de modulaciones que se presentan en fibras ópticas, ¿sí? Algunas se presentan exclusivamente en monomodo, otras en multimodo. Todo ese detalle está acá. Hay que definir por eso todos estos parámetros, ¿ya? Muy bien, entonces partimos con la primera parte, que es la atenuación de un pedazo de fibra de 1 kilómetro. En este esquema, ¿sí? Obviamente acá hay una señal eléctrica, se convierte en una señal óptica, y esa potencia de la señal óptica que está llevando la información de la señal eléctrica, pues imaginemos un pulso, entonces se va a propagar por el núcleo, pero va a ingresar con una potencia óptica transmitida, aplicada al núcleo, y se va a propagar y va a sufrir atenuaciones hasta que llega a la salida del tramo de 1 kilómetro, y entonces tenemos la potencia recibida. Entonces podemos definir ya el siguiente parámetro. ¿Qué sería la pérdida o la atenuación en el interior de la fibra? Bueno, se define, ahí está, la pérdida para una longitud lambda, porque esto tiene su longitud lambda, y es logaritmo de la potencia transmitida sobre la potencia recibida, expresado en dB. Esto sí es un parámetro que puede utilizar el fabricante, pero para nosotros es más útil un parámetro que se llama el coeficiente de pérdida o el coeficiente de atenuación. ¿Qué es el coeficiente de pérdida o el coeficiente de atenuación? Dato de fabricante, y se expresa de la siguiente manera, ¿ve? Ahí está, definimos el coeficiente, y el coeficiente va a ser entonces esto igual en este mismo esquema, esta potencia, ¿sí? Ya se divide ahora por la longitud L, ¿ve? Y esto ahora ya me va a dar la atenuación en dB por kilómetro. Y esto es siempre para un cierto lambda. Este es el valor que nosotros lo llamamos alfa de la fibra óptica, FO ponemos acá. Entonces cada fibra tiene su atenuación, ¿sí? En función de la lambda que se le aplica. Muy bien, esto. Entonces, ahí se clasifican las fibras según su coeficiente de atenuación también. Ahora, esto lo que se presenta aquí es un gráfico que permite relacionar la longitud de la onda y la pérdida en dB por kilómetro, ¿no? Ven, aquí están las diferentes absorciones que también ya hemos visto. Simplemente esto es para recordar que hay una relación entre la longitud de la onda que se aplica y la pérdida óptica, ¿no? Y siempre buscamos nosotros aplicar las longitudes de onda que sufren menor atenuación. Bueno. Ahora, pues vamos a ver la dispersión en las fibras ópticas. El concepto de dispersión en realidad se llama dispersión temporal, ¿ya? ¿Esto en qué consiste? Vamos a analizar lo siguiente. Vamos a suponer que vamos a aplicar a este sería el núcleo de la fibra, ¿sí? Y tenemos aquí un pulso eléctrico, unos pulsos eléctricos, unos 1, 0 y 1, y vamos a analizar qué pasa cuando ese pulso eléctrico se convierte después en un pulso de luz. Ese pulso de luz, ¿sí? Que estaría formado, digamos, por rayos, ¿sí? Y esos rayos llevarían el pulso desde la entrada hasta la salida, ¿sí? También se puede ver, digamos, con mejor precisión, decir que ese pulso de luz, ¿sí? Está formado por ondas electromagnéticas que viajan y en el camino se van atenuando hasta que llegan acá, y ese sería el pulso de salida. Entonces buscamos nosotros el pulso
de entrada y lo comparamos con el pulso de salida. ¿Bien? Otra forma de ver este fenómeno es el siguiente. Vamos a suponer que ese pulso que se aplica aquí está formado por dos rayos, simplificando mucho. Entonces, este sería un rayo, el que está justo por el núcleo, y este sería el otro rayo. Entonces, los dos rayos forman el pulso. Pero, como esto tiene, el índice tiene, el índice de la 1 es en todo el núcleo, la velocidad con que viajan estos rayos es la misma. Entonces, obvio que este rayo va a llegar primero y este rayo va a llegar después. Entonces, el pulso de salida estaría formado por los dos rayos, pero uno que llega antes y el otro llega después. A consecuencia de eso, el pulso sufre un ensanchamiento. Eso técnicamente se llama dispersión temporal. Se ensancha el pulso en el dominio del tiempo. Ese es el objetivo, lo vamos a explicar gráficamente de la siguiente manera. Aquí definimos una entrada digital con un cierto periodo, una variación también arbitraria de ceros y unos, y aquí tenemos el tiempo base del nivel alto, ¿no? Que también es igual al tiempo base del nivel cero, pero esto no necesariamente es obligatorio. Pero bueno, entonces, y sabemos que la inversa de este tiempo es la velocidad de transmisión. Entonces, en este parámetro nosotros tenemos velocidad de transmisión, bit por segundo, que están ingresando, y también la frecuencia, que sería la inversa de este periodo, ¿sí? Muy bien. Entonces, este pulso, una vez que ingresa acá, empieza a deformarse y digamos que en un cierto instante está el pulso viajando y ya está de esta forma. Conforme avanza, se sigue deformando, ¿sí? Y aquí estaría más o menos de esta manera. Entonces, fíjense que está bajando la amplitud, ¿sí? Y está incrementándose el ancho. Vea que este ancho se está incrementando y está bajándose la amplitud. Al final, la salida va a ser esta. ¿Qué pasó? Entonces, este pulso, por efecto de la propagación y de las dispersiones que hay varias dispersiones, aquí estamos viendo una, pero después vamos a ver que hay varias. Esta dispersión temporal está formada por otros tipos de dispersiones. Y entonces vemos acá que por efecto de la dispersión, el pulso va bajando en amplitud, ¿sí? Cuanto más largo es el tramo, obviamente disminuye más la amplitud. Y además se ensancha más, así básicamente en un principio, ¿no? Después vamos a ver que hay ciertas compensaciones. Pero bueno, inicialmente lo consideramos de esta manera, ¿ya? Aquí entonces podemos ya definir los parámetros con mayor precisión. Velocidad o tasa de bits de entrada, ¿sí? Eso es la inversa de este tiempo de base. La inversa de este tiempo base me da la velocidad en bits por segundo. Y la inversa de este periodo me va a dar la frecuencia de la señal modulante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se llama modulante? Porque son estos pulsos que modulan la luz que está viajando por acá. Obviamente, cuando aquí no hay señal de entrada, acá hay una luz, ¿sí? Que no lleva ninguna información porque se mantiene constante. Cuando lo aplicamos esto, hacemos variar la intensidad de la luz, ¿no? Aquí podemos ver cómo varía. Hay pulso, después no hay pulso y hay pulso aquí, ¿sí? Podremos decir nosotros, esto hay pulso de luz, no hay pulso de luz, hay pulso de luz. O si quieren también, aquí hay luz, aquí hay menos luz. Entonces hay dos estados, ¿sí? Y esos son los dos estados que modulan a la portadora de luz. Muy bien. Entonces, la dispersión, esto, define la capacidad máxima, porque si nosotros aumentamos la velocidad, estos pulsos van a estar más cercas en el dominio del tiempo y cuando salgan aquí también, y entonces es posible que cuando este uno está muy cerca de se van a solapar los dos unos, y entonces va a haber error. Por eso la dispersión limita la capacidad en
en bits por segundos que puede soportar el enlace de fibra. ¿Bien? Entonces, la dispersión se puede medir también en términos de retardo, ¿no? Para señales digitales, cuánto se retardó, en cuánto demoró el pulso en llegar hasta acá y cuánto se ensanchó, ¿sí? Y también hay que analizar la frecuencia o banda pasante. Esos parámetros los vamos a definir un poquito más adelante, ¿ya? Antes de eso voy a presentar otro punto de vista también del efecto de la dispersión, ¿ya? Y eso implica que si variamos el ciclo de trabajo de esta señal, ¿cómo se comporta esto? La situación es esta. ¿Ya? La situación es esta. Ahí está. Digamos que tiene un cierto ciclo de trabajo y tenemos un enlace de fibra óptica. Esta sería la entrada y digamos esta es la salida por ahí por el medio y aquí ya estaría la salida. Bueno, entonces este pulso disminuyó en amplitud y se ensanchó, ¿sí? Podemos nosotros utilizar para recuperar esto, digamos, un ancho a media altura y nos daría un 1. Y si esto tiene el suficiente, este 1 está y estos otros unos están separados en el tiempo, de tal es como si los pulsos estarían viajando solos por acá, no se van a interferir entre ellos, ¿no? Pero eso es una condición, ¿sí? Que está en función de la longitud y de la duración de este periodo. En este caso estamos suponiendo que no hay interferencia entre este pulso y se recuperan, digamos, la salida sin error. El nivel alto, el nivel bajo, el nivel alto y el nivel bajo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando empieza a disminuir el ciclo de trabajo? Miren, este tiempo del nivel bajo ya es menor que este tiempo. Acá son iguales la duración. Sin embargo, aquí ya es mayor. ¿Qué va a pasar? Entonces, al hacer esto, estos dos pulsos están uno más cerca que el otro. Y bueno, es igual, se van a extender por acá los dos, van a seguir viajando, y a la salida va a tener más o menos esta señal, ¿sí? Por efecto de la dispersión en el tiempo. Pero de alguna forma se podría decir, miren, este representa el 1, por acá está el 0 y este es el 1. Y, entonces, en forma de un detector, de un comparador de voltajes, hay varios circuitos que hacen este trabajo. Para recuperar, se puede hacer esto, miren. Se puede poner una señal de referencia, hay varios circuitos que te ponen un voltaje de referencia. Y luego tiene la posibilidad de comparar ese voltaje de referencia con el nivel que le está llegando a ese sistema. Entonces aquí definimos un sistema con un voltaje de referencia. Y el sistema ese se pregunta, ¿cuánto vale la señal? Y lo compara con el voltaje de referencia. Por ejemplo, en esta parte ya, todos los niveles que están por acá están arriba del voltaje de referencia. En esta parte también, todos estos niveles de voltaje están por arriba del voltaje de referencia. Y esto está por abajo. Sí, ahí estarían los tiempos. Todos estos están por arriba, en este tiempo está por abajo y aquí está por arriba. Entonces se puede hacer un sistema para que nos vaya detectando los unos y los ceros analizando esa situación. Lo que se hace entonces, el detector que está acá, ¿sí? Se simplifica mucho más la situación si hacemos lo siguiente y decimos que solo nos interesa el nivel de la señal que está llegando, solo nos interesa en el instante del reloj. Eso quiere decir que para analizar esta señal con todas sus variaciones, aquí puede haber más o menos variación, y solamente nos interesaría cuánto vale la señal en este instante. Entonces el comparador utiliza este instante de tiempo
y aquí analiza este valor y dice, el nivel de la señal es mayor que mi referencia, entonces saca un nivel alto y entonces saca este 1. Saca este 1. Solamente comparando en este instante. Es decir, que ya no le interesan las variaciones que puede haber para acá, solamente en el instante del reloj. Y recupera el 1. Lo mismo hace acá. ¿Cuánto vale la señal en este instante? En ese instante vale 0. El nivel este está por abajo del nivel de referencia, entonces saca este 0. Y lo mismo con este. ¿Cuánto vale la señal? Está por acá, arriba de la referencia y saca 1. Bueno, este es en forma esquemática lo que hacen, lo que es el dispositivo sería un regenerador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la señal original, que al viajar por este medio de transmisión, ¿sí?, se va deformando y llega de esta manera. Y aquí regeneramos. Esta señal es igual que esta. Hemos regenerado. ¿Sí? Y de aquí podemos utilizar otro enlace y repetir todo lo que hemos dicho desde este punto a este punto, repetirlo de nuevo, de este hasta el punto siguiente. Y así sucesivamente podemos generalizar. Si todo el sistema está bien, ¿sí?, entonces podemos recuperar la señal en el primer tramo y lo mismo después hacerlo con el segundo tramo y así seguir sucesivamente. Si todos los sistemas de regeneración funcionan adecuadamente, para la transmisión digital le da lo mismo transmitir desde aquí hasta Oruro, que sería este punto, y digamos desde Oruro a Cochabamba, le da exactamente lo mismo. Por eso se dice que la transmisión digital, ¿sí?, es prácticamente independiente de la distancia, siempre y cuando los regeneradores en los puntos adecuados funcionen adecuadamente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí todavía se puede recuperar y no tenemos errores. Pero en este caso, miren, en este caso ya este 1 con este 1 tiene muy poca diferencia en el tiempo, se varió el ciclo de trabajo y suponemos entonces que si esta es la entrada, la salida va a estar acá de esta manera, ¿ve? Entonces ya salió una curva como esta. ¿Sí? Bueno, si es así, de nuevo analizamos acá en el instante de tiempo. ¿Cuánto vale la señal en este instante de tiempo? Este valor arriba de la referencia, entonces saca un 1. Lo mismo hace aquí, y aquí dice que el nivel está arriba de la referencia y saca un 1. Entonces saca este 1. Este es un 1 y este es otro 1. Y aquí vuelve a sacar un 1. Obviamente, por efecto de solapamiento de este con este 1, sale este nivel y obviamente ya se detecta el error. ¿Sí? Muy bien. Por eso los sistemas técnicamente dicen, mire, yo le garantizo, el fabricante me dice, este equipo puede transmitir usted 10 megabits por segundo en este determinado enlace con ciertas condiciones. Entonces mi sistema de recuperación funciona bien y yo le garantizo un error de 1 bit por 1.000.000, por ejemplo. ¿No? Esa está la tasa de error de bits. Y así sucesivamente. ¿No? Muy bien. Entonces ya tenemos idea de esta relación de las velocidades y los pulsos que se recuperan y están íntimamente relacionados, obviamente, con lo que pasa en el tramo de fibra óptica, ¿no? Limita el ingreso de cualquier velocidad en la entrada por el problema de la dispersión temporal. Vamos a ver ahora otra forma de este efecto de la superposición de los pulsos. Sería este caso. Ahí está. Ahora de nuevo tenemos un tiempo base, unos pulsitos así, ahí con este tiempo, y ahí aquí también el tiempo superior, este es un tren, y este espacio, ¿sí?, entre un nivel, entre este pulso y este pulso, es lo suficiente para que los pulsos se sientan como si estuvieran viajando solos y no se interfieren ninguno de los tres.
Al final de la fibra, entonces, sí, un poco puede llegar la atenuación, se puede ensanchar por la dispersión, pero no se interfieren entre ellos. Y entonces podemos definir ya estos parámetros y tomarles como valor de referencia. Entonces este sería, digamos, el valor de la amplitud, ¿sí?, de estos pulsos aquí. Este valor P sub 0 sería la amplitud de los pulsos. Los tres tienen la misma amplitud, un poquito pueden variar, pero también se define aquí el ancho de los pulsos de salida a media altura, acá, delta de T. Después estos dos parámetros los vamos a definir aquí más abajo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si estos pulsos están más juntos? ¿Sí? Entonces, exageramos que los pulsos ahora están mucho más seguidos, ¿sí? Este periodo es más corto, ¿sí? Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? La fibra es el mismo, los pulsos tienen la misma amplitud y la misma duración, entonces este pulso va a llegar primero, obviamente, aquí, y después va a llegar este otro. Pero obviamente, como este tiempo se ha disminuido, estos pulsos se van a solapar, ¿ya? Digamos, se viene para acá, como si se hubiera atrasado, pues se van superponiendo ya. Ya no hay este espacio de tiempo muerto, sino que ya están superpuestos. Exagerando la superposición de estos pulsos, porque aquí podemos poner el pulso de salida así y este otro también. Entonces acá ya hay una superposición de los pulsos de salida y exagerando sería así, ¿no? Aquí está el pulso negro, ¿sí?, pero está superpuesto con este otro pulso, y así. Y todos los pulsos se van superponiendo, ¿ya? A la salida, ¿qué se tiene entonces? A la salida va a salir este pulso que está sobrepuesto con esto, se va a sumar y la amplitud me va a dar de esta manera. Y como todos los pulsos ocurre lo mismo, entonces la variación de amplitud ya no es como esta, que tiene este valor máximo, 0, y se repite. Entonces ya tiene este valor máximo, pero aquí ya no llega hasta 0 por esta suma de las salidas, entonces la variación ya sería esta, ¿no? Esto es lo que hay que tener en cuenta. Y entonces, ¿cómo podemos diferenciar el 1 de un 0? Aquí no hay ningún problema, este es un nivel alto y acá está el 0. Aquí entonces, este es el nivel alto y este sería el nivel bajo, sería el 0, ¿no? Entonces hay que ordenar esto, ¿sí? Y hay que buscar las relaciones de este fenómeno con y tenemos que definir nosotros, por ejemplo, esto. Aquí, repito, la velocidad del tren de pulso de entrada es 1 sobre T sub B. Entonces, también la frecuencia es la inversa de este periodo y la inversa de este periodo, para todo caso. Aquí está la frecuencia, obviamente, la frecuencia más alta, y aquí la frecuencia es más baja, ¿no? Por efecto, entonces, de la mayor frecuencia, el solapamiento es mayor, ¿no? También podemos definir la atenuación de los pulsos, ¿no? Aquí, ¿qué relación hay entre esta y esta amplitud? ¿Sí? Entonces se define la atenuación de la amplitud de los pulsos, se dice aquí, para ver cuánto se atenúa, se compara ¿sí?, con este. Y entonces, la atenuación en dB va a ser 10 veces el logaritmo de la potencia de esta acá, de la potencia de este valor, de este nivel, sobre este nivel. Y eso me da la atenuación de la amplitud de los pulsos por efecto de la dispersión. Acá ya está definido. Pero también se puede definir entonces, y como esto es, digamos, si esto es nivel de potencia, y esto sería la potencia a media altura, se puede hacer de varias maneras, ¿sí? Entonces, esta es una forma, por ejemplo, miren. Lo que está haciendo aquí es, los ciclos positivos tienen diferente ancho, diferente ancho. ¿Por qué? Porque son diferentes frecuencias. Muy bien, entonces, este sistema
utiliza esa modulación en frecuencia y saca los valores de estos pulsos de acuerdo al ancho de la FM. Entonces, este pulso corresponde a este ancho, este es más ancho el pulso, acá está, es este, y así ve, y aquí va disminuyendo. Entonces, estos anchos del de pulso, ¿sí?, están relacionados con esta frecuencia y esto está relacionado con esto, ¿sí? Y entonces esto es, por eso es esta FM y esto es variación del ancho de pulso, ¿no? Es la variación del ancho de pulso. Entonces, si quieren, esta es una PWM, que es modulación por ancho de pulso. Los anchos de pulso llevan la información de la señal modulante. Esa sería, ¿no? Pero está captada obviamente con otro criterio, por eso tiene este nombre. Pero también se podría hacer lo siguiente, ¿ya? Detectar, digamos, estos cruces aquí por cero, ¿sí? Aquí está este punto, este cruce por cero acá, ¿sí? De este flanco, digamos, el flanco negativo pasa al flanco positivo, tiene este punto aquí, ¿sí? Después tiene este otro, y en esos instantes se puede ordenar de tal forma de que en este instante el sistema genere un pulsito de un ancho tau y de una amplitud tal. Y cada que esa situación se repite acá, y aquí tendríamos, miren, otra vez estos pulsos, ¿sí? Si vemos así, y no veríamos esta parte de aquí arriba, diríamos que esta es una modulación PPM, porque es modulación por posición de pulsos. Entonces, la posición de estos pulsos respecto de una portadora de referencia me va a dar también esta información. Entonces, ¿qué les quiero decir? Aquí les he planteado tres formas de convertir una señal analógica en pulsos y después aplicarlo a este sistema. Pero hay más, ¿sí? Bueno, entonces, veremos un poquito más en detalle ahora de nuevo los parámetros del ancho de banda y la frecuencia de corte está relacionado. Entonces esto lo aclaramos de nuevo. Acá está la señal analógica, ¿sí? Y aquí puede haber una sola señal analógica o pueden haber varias señales analógicas, ¿no?, que han sido multiplexadas. Esto igual se va a modular. Entonces aquí viene de nuevo el sistema, ahí está la señal analógica, ¿sí? Ahí están los sistemas de modulación. Hemos repetido esto de la luz anterior. ¿Para qué? Para aclarar este sistema, ¿sí? Para señales analógicas, que me da la frecuencia de corte a menos 3 dB, es la banda pasante B, que corresponde a la máxima frecuencia que contiene la señal analógica, ¿no? O sea, la máxima frecuencia que contiene la señal analógica va a modular a esta fuente de luz. Pero eso está relacionado también, ¿por qué? Porque el sistema de transmisión de fibra óptica, como todos los sistemas de transmisión, ¿sí?, son filtros pasa abajo. Me repito entonces el concepto. Si este es un cable coaxial, acá hacemos las modulaciones, el cable coaxial es un filtro pasa abajo. Si ponemos par de hilos telefónicos, es un filtro pasa abajo. Y si ponemos fibra, es un filtro pasa abajo, ¿ya? Todos los medios de transmisión son filtros pasa abajos que tienen diferente frecuencia de corte, a menos 3B. Entonces, algunos tienen menos ancho, tienen un ancho de banda menor y otros mayor. La fibra se caracteriza por tener esta frecuencia de corte, un ancho de banda muy grande, y por eso lleva mucha información. Si relacionamos entonces con la respuesta de un filtro pasa abajo, acá, ¿no es cierto? Esta sería así, y aquí estaríamos definiendo, ¿ve?, la potencia en el nivel 0, 0 de B, y cuando cae a la mitad la potencia en este valor cae a la mitad, entonces eso se define, como ya sabemos, menos 3 dB. Hecho esto en un filtro pasa abajo, entonces decimos cuáles son las frecuencias que deja pasar el filtro pasa abajo, y decimos las frecuencias que están, en este caso, desde 0 hasta aquí. Y ese es obviamente el ancho de banda o la banda pasante de ese filtro pasa abajo, que nosotros sería de esa fibra óptica.
Y aquí está también, obviamente, la frecuencia de corte, que está relacionada con este valor, y aquí están los parámetros, que después vamos a analizar también. ¿Ya? Bueno, hasta ahora son unos cuantos nuevos conceptos que hemos puesto, entonces ya podemos avanzar en una clasificación más a detalle de los tipos de dispersión y poder ya encontrar nuestras fórmulas para los enlaces. ¿Ya? Muy bien, entramos entonces en tema, sería esto. La dispersión que hemos visto nosotros es una dispersión que se llama dispersión total temporal. La hemos visto como un fenómeno global que ocurre en las enlaces de fibra óptica. Pero esa dispersión total, ¿sí?, está formado por otras dispersiones. Miren, y así se clasifica. Digamos, podemos decir que esta dispersión temporal está formada por la dispersión modal, que la vamos a llamar de esta manera, ¿sí?, y por la dispersión cromática, que la vamos a llamar acá. ¿Ya? Entonces, acá está la dispersión modal y acá está la dispersión cromática. Esa es la primera clasificación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como aquí se dice dispersión modal, quiere decir que es una dispersión que depende de los modos. Como nosotros tenemos fibras que tienen muchos modos de propagación, entonces ahí tiene sentido esta dispersión. Por eso aquí dice dispersión modal M en fibras multimodo. No hay en fibras monomodo. ¿Por qué? Porque tiene un solo modo, ¿no? Así hemos simplificado nuestra teoría. Entonces, esta dispersión es exclusiva de las fibras multimodo. Multimodo de índice escalar o multimodo de índice gradual. Ahí está definido. La dispersión cromática. Esta es la dispersión cromática, ¿sí? Se divide a su vez en dos. La dispersión espectral, ¿sí?, o del material, que se llama, y la dispersión del guía de onda, ¿no? Este es el ensanchamiento, porque dispersión es básicamente ensanchamiento del pulso. Entonces, dispersión debido a la guía de onda. La guía de onda es un tubo cilíndrico de vidrio, del núcleo. Bueno, pero eso no se puede garantizar que tenga una circularidad a lo largo de toda la longitud del cable de fibra, del hilo de fibra, ¿sí? Y puede tener variaciones. Bueno, ¿y cómo se van acomodando ahí los campos eléctricos y magnéticos también, ¿cierto? Y si tiene, y como ya sabemos, si puede tener el hilo, el cable, una determinada curvatura, en fin, hay problemas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ese es un tipo, y este es otro, depende del material. Entonces, esos son básicamente estos tipos de dispersiones que lo tenemos que definir cada uno con mayor precisión y utilizar las fórmulas para sacar esta dispersión total. Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a obtener una fórmula que, de acuerdo al tipo de fibra, ¿sí?, y los datos del fabricante, vamos a decir, en esa fibra existe esta dispersión y esta, o existen estas tres, estas dos y no en esta. Entonces hay que buscar una relación en este tipo de dispersiones, ¿ya? Esa es, entonces, la dispersión espectral. Aquí ya estamos haciendo una clasificación. La dispersión espectral se manifiesta en fibras monomodo o multimodo. Ajá, está ahí para las dos. Esta solamente para multimodo. La dispersión del guía de onda se considera para fibra monomodo, ¿eh?, y se desprecia para fibras multimodo. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas dispersiones ya tienen su efecto en el tipo de fibra, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto va adelante. Después vamos a tener que hacer nuestra notación adecuada para ordenar estas dispersiones, sus fórmulas correspondientes y cuáles las dispersiones se aplican en una fibra específica. ¿Está bien? Entonces, podemos ver ya las fórmulas que relacionan esta dispersión total, así, que estamos utilizando con estos tipos de dispersiones, ¿sí? En el peor caso, ¿qué va a pasar? Que existan todos, ¿no ve? Ese sería el peor caso. Aunque, digamos, aquí
esta dispersión solamente es solo para fibras monomodo. Pero digamos que el peor caso sería que existan en todas las dispersiones. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Las fórmulas están relacionadas así. No se olviden que son parámetros que definen que son variables aleatorias, ¿no ve? Entonces, la dispersión total, así o a veces con la T que ponemos acá, la dispersión al cuadrado, ¿sí? Es igual a la dispersión modal al cuadrado más la dispersión de material o espectral más la guía de onda al cuadrado, ¿ya? Porque así se suman cuando son parámetros que varían al azar, ¿no? Entonces serían las desviaciones estándar al cuadrado de esas dispersiones, ¿ya? Ahora, y como son al azar, se tienen que sumar en forma cuadrática, salvo estos dos se están sumando linealmente, ¿no? ¿Por qué estas dos variables se suman linealmente? Porque se refieren a cada modo. Por eso se suma esta e con esta, ¿sí? Y eso recién se eleva al cuadrado. Muy bien. Y sin embargo, esta otra es otra variable ya independiente, por eso hay que utilizar esta fórmula para calcular la dispersión total, ¿no? Entonces, para eso hay que ponerse de acuerdo y definir algunos parámetros, estas formulitas, que ya teníamos la 3.2, ¿no? Ahí está, esta es nuestra 3.2 que ya la teníamos, pero están apareciendo otras. En función de la 3.2, ¿sí? Ya pueden haber otras variables, ¿sí? ¿Cómo se relacionan? Miren, aquí sería de la 3.2 que está aquí, y la 3.3 de estas dos, se puede sacar esta, ¿sí? Y aquí lo ponemos, ¿sí? Ahí están de nuevo los parámetros, y aquí estaría la señal en el tiempo, ¿no? Entonces, en función de estas gráficas, se pueden obtener estas relaciones, ¿ya? Ahora, la verdad es que podemos ver aquí si esto es adecuado con lo que nosotros ya le hemos dicho en forma más intuitiva, ¿no? Que el pulso que sale, ¿qué pasa? Pierde amplitud y se ensancha. Eso hemos dicho, ¿no es cierto? Bueno, este es el sistema que ya cuantifica eso, ¿eh? El aumento de la dispersión provoca un ensanchamiento del impulso al mismo tiempo que se reduce su amplitud, ¿eh? Entonces aquí está la variación en el tiempo y se puede cuantificar, por ejemplo, este valor, cómo se va ensanchando, ¿ya? Bueno, en verdad que sobre esta parte, sobre estos temas y la relación de los parámetros que yo les he dado, estos son los más básicos. Pero en la práctica, en los textos, ustedes van a encontrar otras formas de medir un ancho del pulso. Esta acá es una manera, ¿ya? Entonces, pero no es la única. Y hay algunos fabricantes u otros textos que utilizan otros criterios para cuantificar el ensanchamiento del pulso de la salida comparado con el pulso de entrada, ¿ya? Entonces, este dibujo que está acá y lo que voy a presentar a continuación, yo lo utilizo, está también en la parte de teoría de los solucionarios, ¿ya? Ustedes saben que para esta materia se relaciona todo, la parte teórica, la parte de los laboratorios con solución y los problemas adicionales que se hacen, ¿ya? O sea, todo el material está ya definido y entonces les voy a presentar esto, por ejemplo, que se utiliza más en los solucionarios, ¿no? Y obviamente aquí ya está una definición de parámetros que se utilizan, ¿no? Nuestra respuesta de nuestro pulso gaussiano, que estaba acá, miren, estas son las diferentes formas de poder cuantificar el pulso de salida, ¿sí? Y acá están las diferentes variables, miren, esta sería la desviación estándar, ¿no? Acá, de la curva gaussiana, ¿sí? Este sería
el ancho al 50%. Y si este es el 1, este está al 50%, ¿sí? Sería este. Pero también hay este, ¿sí? ¿Sí? Y esto está en función del tiempo y de la dispersión. Pero miren los nombres, ¿sí? Error cuadrático medio, ¿sí? Este otro. Este es el alargamiento del ancho del pulso, ¿sí? Medido a 50% de la amplitud máxima o longitud a media altura. Después está este también que se conoce. Estos son parámetros de circuitos electrónicos también, ¿no? Pero aquí lo estoy repitiendo. Entonces. Después hay otra forma de ver también, ¿no? El ensanchamiento. Y obviamente esto, ancho de banda, media altura. Todos estos son parámetros de electrónica que aquí también se utilizan, porque si este es un pulso eléctrico, después se forma el pulso de la luz y después se recupera el pulso eléctrico, ¿sí? Bueno, eso es, lo presento acá, pero está más detallado en los textos para laboratorio. Finalmente, acá está un resumen de lo que acabamos de ver, ¿no? Un poquito de lo que más vamos a utilizar a nosotros. Son estas variables, estas y este ancho de banda, ¿sí? Las otras que ya hemos definido anteriormente, no lo utilizamos mucho. Entonces aquí sería un resumen de lo que vamos a utilizar tanto en nuestros laboratorios que usamos, en nuestro solucionario y obviamente en los exámenes donde se puede pedir estos detalles. Bueno, eso sería por hoy. Esta clase la estoy regrabando porque el corte de energía no nos ha permitido continuar esta mañana.